y nos empeñamos en que Él nos escuche. Es el momento en que tratamos con Él la salvación del mundo, ante el sagrario, que es la fuente de la gracia, de su gracia. Las rodillas son las grandes palancas del apóstol, para penetrarnos más y mejor de lo que somos, de lo que creemos y de lo que queremos, para agradecer en la maravilla de la gracia, para arrancar de sus manos nuevos dones, para impulsar a los hermanos en su camino hacia Dios. Recemos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Incorporados a Jesucristo, glorifiquemos al Padre en la alegría del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, tus cursillistas de cristiandad, que en su audacia y fiados a tu ayuda, quieren ser fermento vivo entre la cristiandad, se postran reverente ante ti. Queremos conocer a Jesucristo, queremos amar a Jesucristo, queremos adorar a Jesucristo, queremos cumplir con Jesucristo. Queremos ser tuyos, Señor, los tuyos de veras, los que no duden, los que no titubeen, los que no se desalienten, los que no conozcan las medias tintas ni las posturas ambiguas, los que lo den todo antes que traicionarte. Por eso, en esta hora apostólica, en amigable intimidad, te rogamos que nos enseñes, que nos formes, que nos venzas y nos enciendas en tu santa valentía y afanes apostólicos. Señor, eres nuestro Dios y nuestro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Que nos hagamos los Dios, eres nuestro hermano y amigo, haznos amigos tuyos y queridos. Eres nuestro único Señor, Señor de todas las cosas, Señor de todas las gentes. Haznos apóstoles de tu reino, miembros dignos de tu santa iglesia, que sintamos de alegría de ser apóstoles. Danos el Espíritu Santo de ser testigos tuyos ante los hombres. En esta hora apostólica permaneceremos al pie de la cruz con la Madre Señora como San Juan el Apóstol de la invencible fidelidad. Señor, nos acercamos a tu santa cruz, adorando el misterio de tu pasión, abrazamos los cuerpos de tu alimento y de santidad y vida. Besamos tu rostro espiritual y de tus labios entreabiertos recogemos el bendito. Tengo sed, y abrazo tu alma de sed divina. Rodeamos tu cruz para pagar contigo por la iglesia, para ofrecernos contigo y con el Espíritu dolores y anhelos, para consolarte y avanzarte en la cruz y consolarte en la presencia de la iglesia, para descargar nuestros pecados y para pagar nuestros pecados de los cristianos y los niños todavía. Queremos que Cristo reine sobre nosotros. Amén. Alabado sea Jesucristo. Amén. Venga a nosotros tu reino. Alabado sea tu reino. Palabra de Jesucristo. Plegaria a Jesucristo.
el pecado hiere. Antes que nada, me gustaría decirles que ya todos tenemos la fuerza para vencer las tentaciones. Miremos de dónde viene Jesús. Sabemos que Jesús acababa de ser bautizado y fue llevado al desierto para vencer la tentación. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Le pregunta después del bautismo de Jesús, ¿a dónde va? Él va a vencer la tentación para darnos el ejemplo, para enseñarnos cómo es que debemos de vivir nosotros entre los acechos del demonio. El Evangelio de San Mateo nos dice: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. ¿Cuántos de nosotros, entre más estamos en algún ministerio, cómo se nos llena el cerebro de arrogancia? Y es normal, porque somos humanos y bajo el nombre del dirigente creemos que lo que estamos haciendo es necesario que se haga como yo pienso o como yo quiero. ¿No será así? No sé tú, piensa. Y se nos olvida que el trabajo que tenemos no es de nosotros. Los ministerios Dios nos ha dado para vivir con Él, para vivir para Él, para trabajar para Él. Debemos cuidarnos y no caigamos en esas tentaciones, porque esas tentaciones nos llevan a la vergüenza. Miramos en Génesis lo que pasó con Adán y Eva. Después de la tentación, se tuvieron que esconder porque tenían miedo. Es el diablo el que siempre critica, nos lleva a acusar ante Dios. Y cuando nos ha hecho caer, nos acusa peor. Y se trata de convencernos que nuestra caída no tendrá perdón, para hacernos olvidar que Dios tiene misericordia con nosotros y nos puede perdonar. Jesús, que disponía ahora de la fuerza del Espíritu que obra milagros, no podía haber aprovechado esta fuerza cuando su cuerpo desfallecía por el hambre y no hubiera podido en su día bajar a la cruz para salvarse. Jesús se niega a servirse a sí mismo y mira más alto. Las tentaciones y las respuestas que da Jesús muestran la clase de hijo que es, confiado y obediente. Hay un agudo contraste entre la forma en que el antiguo Israel respondió cuando fueron tentados en el desierto durante su vida a Egipto y la forma en que Jesús hace. Israel fracasó, Jesús triunfó. Jesús fue tentado por el demonio para que se rebelara contra Dios y en cada caso se negó utilizando citas del libro de Deuteronomio. Deuteronomio nos dice que hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte no que solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Es interesante notar
demonio también utilizó las citas de las Sagradas Escrituras para apoyar sus propuestas. En el Salmo 91 nos dice: en sus manos te habrá de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. En cambio nosotros estamos llamados a la obediencia, como nos dice la carta a los Efesios. Siervos, obedezcan a sus patrones en este mundo y con respeto y responsabilidad, con corazón sincero, como quien obedece a Cristo. Todo líder, por muy líder que sea, siempre tendrá una jerarquía más alta que él. Podemos aprender de eso a conocer la Escritura solo con la cabeza y memorizar sus pasajes. Eso no es suficiente para ser seguidores de Jesús. Cuando Jesús fue llevado al desierto, él hizo frente a 3 diferentes demonios de ambición. La lectura nos presenta 3 ideas importantes. Primero, Jesús es tentado a exhibir su posición y su poder. En el segundo, también es tentado para que ponga a prueba a Dios al pedirle una intervención milagrosa. Y tercero, finalmente es tentado a asociarse con el demonio para ganar control y autoridad política. Estas afirmaciones son sobre querer ser líderes para poder tener poder. Solamente muchos buscan el poder simplemente para mandar. En esta reflexión personal, pensemos: ¿cuáles son mis ideas y mis sentimientos? ¿Caigo en alguna de estas tentaciones? Por ejemplo, vanagloriarme de mi poder o de mi autoridad, poner a prueba a Dios o ceder a una necesidad exagerada de riqueza material. Le presto demasiada atención a ganar poder e influencia sin importarme la justicia y la moral. Pensemos, ¿cuáles son las tentaciones que cada uno de nosotros tenemos? El pecado hiere, el corazón de Cristo priva al hombre de la vida divina, le arrebata el mejor de los dones, ofende a la justicia de Dios. Pidamos al Señor su misericordia sobre nosotros, sobre todos los cristianos, sobre todo el mundo pecador. Señor, míranos con ojos de misericordia y de perdón. Sentimos dolor por nuestras infidelidades y por las infidelidades de nuestros hermanos, los cristianos, que a ti representamos. No miras a nuestra vida, sino el amor que nos basta en la cruz. Por nuestras incomprensibles flaquezas, por el desprecio con que a veces oímos tu voz, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor. Por la tardanza en aceptar tus exigencias, por la tibieza con que andamos tu camino, por los apegos que ponemos a tu amor, por nuestras cobardías ante tu sonrisa cualquiera. Perdón, Señor, perdón. Por la rutina de nuestra piedad, por el desaliento ante los sacrificios, por la pereza en practicar el bien, por la debilidad en corregir nuestros defectos. Perdón, Señor, perdón. Por nuestra falta de fe y de ardor en el apostolado, por nuestra apatía en comunicar el gozo de la fe, por haber silenciado la buena noticia de tu reino. Perdón, Señor, perdón. Por tantos cristianos que te desconocen, que olvidan que el domingo es tu día, que no respetan la obra de tus manos. Perdón, Señor, perdón. Por los que ignoran que la libertad es esfuerzo diario por ceder ante lo agradable que destruye, la oferta que denigra, el placer que ata y la comunidad que aletarga. Perdón, Señor, perdón. Por todos los que manipulan con falsedades la ingenua credulidad de los demás. Perdón, Señor, perdón. Por los que pasan de ti, por los que se desentienden de sus hermanos y se sienten insolidarios
con los afanes de tu iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por los que, habiendo frivolizado el amor, lo han sustituido por sexo y se sienten vacíos, tristes y fragmentados. Perdón, Señor, perdón. Por los que se tienen por cristianos y no viven en gracia y rehúsan ser apóstoles. Perdón, Señor, perdón. Por todos nuestros pecados, por los pecados de la cristiandad de los Estados Unidos y por los pecados de todos los hombres del mundo entero. Perdón, Señor, perdón. Gracias a Jesús. Bendice, Señor, nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Que Dios te dio esa salvarla, librarla, estudiarla y invocarla por doquier. Bendice al Papa, a los obispos que rigen los pueblos de Dios. Te rogamos, Señor. Bendice a nuestros sacerdotes religiosos y religiosas, a los jóvenes de nuestro seminario, que sean luz y sal de nuestra tierra. Te rogamos, Señor. Bendice a nuestros gobernantes para que promuevan el bien común en libertad y justicia. Te rogamos, Señor. Bendice nuestras sedes santos, nuestras ansias apostólicas, nuestra familia, nuestros estudios, nuestros trabajos, todas nuestras cosas. Te rogamos, Señor. Bendice a los seglares que, sintiéndose iglesia, dan testimonio de su fe en el lugar de su cotidiano vivir. Te rogamos, Señor. Bendice a nuestros conciliarios, a todos nuestros dirigentes nacionales, diocesanos y parroquiales. Te rogamos, Señor. Danos éxito espiritual en nuestras empresas apostólicas, que todos los llamados sean santos. Te rogamos, Señor. Bendice a los cursillos de cristiandad. Te rogamos, Señor. Bendice a las reuniones de grupo. Forja a tus mejores. Despierta la inquietud de los que, por descuidar, perdieron su ilusión apostólica de su gracia. Te rogamos, Señor. Bendice a la escuela de dirigentes. Te rogamos, Señor. Bendice a las actividades que tienen en manos el secretariado diocesano de cursillos. Inspira y bendice los que debían tener. Te rogamos, Señor. Infunde una piedad auténtica, alegría y simpatía en el trato de los hermanos, ardor y brío apostólicos, para no cruzarnos nunca de brazos y trabajar siempre más mejor. Te rogamos, Señor. Que no necesitemos milagros para creer y orar, pero que tengamos tanta fe que merezcamos que nos las hagan. Te rogamos, Señor. Danos cristianos que te amen sobre todas las cosas, fieles al lema, aunque todos se abandonen, yo no. Te rogamos, Señor. Por los que son fermento en nuestros ambientes, por el más valiente y sacrificado, Te rogamos, Señor. por el más cobarde de nosotros, por el que más necesita de tu gracia, por el que cree necesitarla menos, por el que de nosotros menos trabaja y se santifica menos, por los que se conforman con lo que han hecho, Te rogamos, Señor. por los que se empeñan en servir a los señores, por los que se enfrían en su santo servicio, por el que más nos fastidia y sacrifica, Te rogamos, Señor. por el primero que va a acordarse de nosotros cuando les pongamos nuestras ideas apostólicas, Te rogamos, Señor. para que sepamos superar con tu gracia los fracasos, para que sepamos sacar de ellos fruto apostólico, para que no nos envanezcamos con los éxitos. Te rogamos, Señor. Por las personas que has vinculado en nuestra generosidad, por las personas que con tu ayuda conquistaremos, por las que te conocerían si fuéramos más generosos, Te rogamos, Señor. por los que menos se interesan por tu reino, por los cristianos que no te reconocen, por los que no nos comprenden, por los que no nos compadecen. Te rogamos, Señor.
de silencio, porque estamos con el estado de Florida que está en problemas, y lo ayude a fortalecerse. Bendice, Señor, a los enfermos, a los pobres, a los presos, a los marginados, a cuantos sufren y peligran. Te rogamos, óyenos. Bendice a cuantos invocan tu nombre, que lleguen a la unidad y la comunión de la única iglesia que tú fundaste. Te rogamos, óyenos. Bendice a los que sin conocerte te buscan. Dale, Señor, misioneros, dale fe. Te rogamos, óyenos. Por nuestra intercesión particular, Te rogamos, óyenos. por los planes apostólicos, Te rogamos, óyenos. por los planes apostólicos de nuestro secretariado de cursillos. Te rogamos, óyenos. Medita ahora un momento por la frase que más te haya impactado. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Esta noche vamos a reflexionar sobre lo que es la mentalidad. ¿Pueden tomar asiento? Esta reflexión fue basada en un tema que dio Eduardo Bonín en su escuela de dirigentes en abril de 1993. La pueden encontrar en la página de feda.info para ver toda la transcripción o escuchar el audio o video. Buenas noches, amigos y amigas. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre la mentalidad del movimiento de Cursillo. Y como cada uno de nosotros la conoce, la estudia, la ora y la vive en nuestra propia vida. Este tema, titulado Mentalidad, nos presenta varios términos clave que nos ayudan a comprender este concepto. En primer lugar tenemos la idea, que es una verdad interna que captamos sobre lo que vemos, sabemos o creemos saber. Esta es la base del entendimiento. También nos encontramos con algo que se llama ideario. Eduardo llevaba un ideario, todos los días escribía en él sus pensamientos, sus ideas o cómo había ido su día. Un ideario es un conjunto coherente de ideas. Cuando estas ideas se unen de una manera coherente, se convierten en un ideario o un ideal. Lo que hablamos o dialogamos en Cursillo como un conjunto de ideas eficaces transformadas en un programa de acción, de nuestra acción personal, nuestra acción apostólica. Es importante considerar también la ideología, que puede ser una distorsión de la realidad. Alguien ha dicho que la ideología es un conjunto de ideas jerarquizadas, o sea, puestas en cierto orden, y relacionadas que nos ofrecen una interpretación de la realidad. Además, la ideología puede estar
persona sin recursos puede desarrollar una ideología que busque la redistribución de bienes, mientras que alguien con más recursos puede tener una perspectiva muy diferente. También está la opinión, que representa una idea que no ha sido confirmada. Todos tenemos opiniones sobre muchos aspectos de la vida, desde el clima hasta el futuro. Sin embargo, lo que realmente nos mueve es la creencia, que es una idea con la que vivimos y una verdad que amamos. Creer es más importante que saber, ya que nuestras acciones están guiadas por lo que creemos, incluso si no podemos verlo. Aunque algunos se limitan a creer solo en lo que pueden ver. Los santotomases del día de hoy. La mayor parte de lo que creemos no es visible, y eso es lo que a menudo nos impulsa a actuar. Así que, mientras reflexionamos sobre nuestra experiencia personal en el movimiento de Cursillo, les invito a pensar en cómo cada uno de nosotros podría profundizar en nuestra mentalidad. Reflexionando en estas preguntas, ¿cómo capto, cómo integramos y cómo vivimos estas ideas en nuestra vida diaria? ¿Qué papel juega la creencia en nuestras acciones, en mis acciones, en mi vida y en la comunidad? Les invito a reflexionar por unos momentos en estos pensamientos y experiencias sobre cómo es que la mentalidad ha influido en mi vida y en mi misión como cristiano. Pueden voltear a la persona a su lado y compartir por unos momentos sobre esta reflexión personal. ¿Cómo han influido mis pensamientos y experiencias sobre la mentalidad que ha influido en mi vida y en mi misión como cristiana? Si yo quiero vivir, estar, creer en Dios, o cómo voy a fortalecer más mi creencia, pues estoy aquí. Si es lo que quiero, si es lo que quiero hacer, estoy haciendo. Bueno, no estoy haciendo eso, no lo hago, ¿cuál estoy haciendo? No está claro nuestro camino es cierto. Vamos a nuestro carrito con nuestros zapatos cómodos, con nuestros amigos.
But this one's good. I had another one. Yeah. Bueno, vamos a continuar. Va a haber más miedo que continuar compartiendo. Bueno, veamos qué es el valor. El valor es la capacidad de jerarquizar ideas. Es más bien cómo organizamos en orden de prioridad nuestras ideas o las ideas. Asignamos diferentes valores a las cosas, dependiendo de su importancia o de su precio. Pues Eduardo menciona el recuerdo, que es la capacidad de elaborar ideas y valorar a partir de experiencias. Algo que tanto los humanos como los animales pueden hacer, aunque de manera diferente. Después, él nos habla de la mente, que es la habilidad de generar ideas, y cada persona tiene una capacidad única para hacerlo. A partir de ahí viene la mentalidad, que es la plataforma interna donde organizamos nuestras ideas, valores y creencias. No sé a ustedes, pero me suena bastante el rollo ideal. Cada uno tiene su propia estructura mental para almacenar y ordenar las ideas. Algunos se creen saberlo todo, mientras que otros piensan que no saben nada. Se hace una distinción entre la mentalidad que creemos tener y la mentalidad que realmente usamos. A veces aparentamos actuar de una manera, pero en nuestra vida diaria aplicamos otras normas. La mentalidad verdadera es la que empleamos y practicamos, mientras que la que creemos tener a menudo es una ilusión o una imagen que creamos según nuestras conveniencias. Eduardo sigue en este rollo, y hay un fragmento que trata sobre la tendencia a aparentar. Cuando sabemos que estamos siendo observados, cuando nos damos cuenta de que Dios o las personas nos miran, ajustamos nuestra intención y comportamiento. Por ejemplo, si estamos en un café y nos damos cuenta de que nos están filmando o tomando una foto, automáticamente cambiamos nuestra actitud. Esto refleja que cuando somos conscientes de que otros nos observan, intentamos dar una imagen diferente para quedar bien. Él menciona que cuando sabemos que Dios nos observa, actuamos con más confianza, ya que comprendemos que Él juzga de manera distinta a los humanos. Enseguida nos sigue hablando de la mentalidad que deberíamos tener. Una mentalidad viva, inquieta y santamente inconformista. No se trata de lamentar lo que sucede en el mundo, sino de tener convicciones firmes. Si no tenemos
tenemos una base sólida de creencias, el tiempo nos arrastrará. También enfatiza que no basta con creer en cualquier cosa, sino que es necesario creer en la verdad. La verdad es lo que nos libera y nos ayuda a moderar nuestras ambiciones, egoísmo y orgullo, transformándonos en ambiciones, orgullo y egoísmo santos que beneficien tanto a nosotros como a los demás. Muy sabiamente, Eduardo recalcó la importancia de una mentalidad viva, inquieta y santamente inconformista. Él habla de que cuando nos conformamos con lo que nos dan, perdemos la capacidad de pensar lo que realmente nos conviene. Si nos aferramos a lo conveniente, siempre buscaremos lo más fácil. Sin embargo, como cristianos, debemos entender que Dios merece siempre lo mejor y no basta con conformarse con lo que es suficientemente bueno. De ahí se va. Así está bien, no pasa nada. Cuando realmente se puede hacer algo mejor. Esto me hace pensar en uno de mis dichos favoritos de Eduardo, donde él dice: no hay nada que esté tan bien que no pueda estar mejor. También hay algo que se llama la mentalidad publicada, refiriéndose a las normas o guías que se han establecido en el movimiento de Cursillo de Cristiandad. Él explica que el movimiento necesita una estructura sólida, un tronco, para que las ramas se extiendan en muchas direcciones, como una palmera. Si pensamos en ese arbolito que hablamos a veces de que lo adornamos tanto que no vemos ya el árbol. Bueno, pues aunque las normas iniciales sirvieron como guías, con el tiempo han surgido diferentes interpretaciones y teorías, o lo que podemos llamar desviaciones. También nos habla de la tendencia de muchas personas a opinar sobre religión sin estar realmente informados. Muchas veces eso nos pasa en Cursillo. En contraste con otras áreas como la ciencia, donde es más difícil publicar sin tener conocimientos. En temas religiosos, algunos intentan descubrir cosas nuevas u originales, a veces con muy buena intención, pero terminan inventando o creando otras verdades innecesarias. ¿Suena familiar? Y después hay la mentalidad deformada, que es cuando las personas creen que todo se tiene que moldear en lugar de creer que tiene que fermentar y claro. Cuando hay algo que moldear, si no cabe en el molde, o se cortan las piernas o se corta la cabeza. Pero después este fermento hay que cultivarlo y hay que esperar que madure, y hay que tener toda una paciencia para esperar que esto se realice. Eduardo abordaba en este rollo lo que le llamaba la mentalidad desprendida. En el contexto del movimiento de Cursillo, se explica que para entender verdaderamente la mentalidad de Cursillo es necesario pasar por un proceso de desprenderse, despegarse y desarrollarse. Estar encantado por el Evangelio no es suficiente, ya que el Evangelio no es para encantar, sino para fermentar y transformar. Es decir, para plantar las semillas. La mentalidad cristiana debe crecer, echar raíces en la verdad y producir frutos que influyan de manera real en la vida. También hay lo que es la mentalidad de lo fundamental cristiano,
Y quienes lo creen, lo saben y lo viven, descubren en cada situación las exigencias del mensaje cristiano. Es simplemente comunicar aquello de que nadie que cruce mi camino se quede sin saber que Dios le ama. Porque la buena nueva es Cristo mismo. Eduardo siempre nos hacía énfasis en lo cristiano y lo humano, o como él lo llama la persona. Lo cristiano y lo humano están entrelazados, y que el Evangelio no se trata de imponer obligaciones, sino de inspirar el amor y el deseo de actuar con alegría. Cristo, a través del Evangelio, nos muestra la vida de Dios mezclándose con la vida humana, con resultados que ni nosotros mismos podríamos esperar, y que se revela el amor personal de Dios por cada persona. En el Evangelio, como contenido de una liberación personal, integral y colectiva, está el poder para desterrar del mundo toda violencia, tanto espiritual como física como material. Toda violencia, porque cada uno de nosotros la lleva dentro. No es que esté solamente en la televisión o en las cosas que nos explican en las noticias. Cada uno tenemos una guerra dentro. Y si gana la guerra de dentro, la de afuera gana después, porque se gana. Ahora, teniendo las guerras cada uno dentro, nunca vamos a ganar afuera. El Evangelio es un movimiento vital que recrea todo el universo de Cristo, quien pasa, muere y resucita en nosotros diariamente para alcanzarnos y convertirnos. Es un fermento siempre vivo, que asimila todo, porque nunca es asimilado. El Evangelio provoca una insatisfacción perpetua entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Pero no es una agonía, sino un impulso hacia la posibilidad de mejorar. Aunque nunca debemos sentirnos completamente satisfechos, debemos estar contentos con nuestros esfuerzos, sin pensar que hemos entendido o captado todo. Eduardo se frustraba en decir que los cursillos aún seguían sin estrenarse, y creo que aún seguiría frustrado con eso en esta vida si estuviera aquí. También decía que muchas veces el ser humano nos empeñamos en buscar a un Dios fuera de nosotros, lejos, cuando en realidad Él vive dentro de nosotros, en nuestro ser de persona. ¿Qué piensan? ¿Sigue siendo verdad esto en mi vida? ¿En mi movimiento de cursillo? Cristo es el único que nos libra y equilibra frente a los mesianismos del mundo, es decir, todo aquello que nos ata, todo aquello que hemos convertido en ese Dios de D minúscula. Ya que las personas a menudo confían en la ciencia, la tecnología o en el confort, lo que nos haga más cómodos para salvarnos. Pero si estas cosas no están centradas en la verdad de Cristo, en realidad pueden desviarnos. A veces no utilizamos suficientemente nuestra fe y preferimos santificarnos en la caridad, haciendo buenas obras sin ser verdaderamente personas buenas. El Señor se complace no solo en nuestras obras de caridad, sino en nuestra verdad. Lo importante no es lo que hacemos o cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos. Las acciones no deben hacerse por vanidad o por despecho, sino con la verdadera intención de servir a Dios. Así es que todo lo que nosotros le pidiéramos al Padre, dice el Señor, en mi nombre, nos será concedido. Y esto muchas veces no lo explotamos. Si
Si llegamos a creer, todo será posible a quien cree. Aquello de que el espíritu humano posee muchas cosas mediocres, mediocridades naturales. Nos sentimos atraídos por las cosas a medias tintas, o en aquello de un definitivo sí o un no. Y esto a veces nos causa temor, y no tiene que ser así. Si nosotros buscamos, tratamos de buscar, tratamos de encontrar, y a veces buscando vamos encontrando una nueva dimensión de las cosas, que es meter el Evangelio en la vida. Aún más que eso, es el, si yo le pido a mi Padre, me será concedido. Y en cursillos la manera de pedir es con las rodillas, las grandes palancas del apóstol. Eduardo siempre pensó que el Evangelio no es la opción por la virtud. Y creo que esto deberíamos de tenerlo muy presente. Es la virtud de la opción del Evangelio. Esto es la diferencia que hay en lo otro. No es haber optado o elegido. El Evangelio es seguir optando. Seguir eligiendo el Evangelio. El Evangelio nos sitúa en una realidad real, pero realmente verdadero, porque nos descubre el sentido de la vida y el sentido de la realidad, que es el amor. No tiene otro sentido ni otra cosa más que el amor. El Evangelio es para conformar la realidad, no para conformarse con ella. Hay que estar, ser y encontrar, ser fieles al Evangelio. Y alguien ha dicho, en las curvas de la vida hay que saber hallar la recta del Evangelio. Pero a veces se pueden cortar muchas cabezas en ese plan. Y no se trata de eso. Se trata de iluminar las curvas de la vida con la luz del Evangelio. Y nada más. Porque cuando la realización del Evangelio en la vida no va aclarándose del día a día, o como decimos de momento a momento, con el Padre Nuestro y las bienaventuranzas, el Evangelio puede llegar a servir nada más para quemar herejes. Cuando las cosas se emplean mal, pues se emplean mal y se acabó. Los hombres, usando la libertad, y las mujeres también, tienen este triste cometido cuando se desvían. Y todos tienen la capacidad para desviarse, porque se obtiene el premio si no se desvía, y se puede hacer algo bueno de otra cosa que es mala. El milagro radical de Dios es ser prójimo de los hombres. Es aquello de visibilizar y transmitir la ternura de Dios. Esto es muy importante porque las personas hay que abrirse. Tienen que aprender a vivir. Los hombres, como las flores, no se trata de ser simplemente una flor, sino de beneficiarnos de lo mismo que sucede con las flores. Ellas nacen y salen a la luz, porque la luz les da calor, y con el calor se abren, y las personas se abren de la misma manera. Cuando se evangeliza, no damos nada a nadie, sino que cada uno se encuentra con lo que tiene y se queda con lo suyo. Se trata de que esa persona lo descubra, no que nosotros se los hagamos ver. Porque hacer ver algo parece decir, ¿qué tonto, no lo ves? No, se trata de que él o ella lo descubra. Y las cosas que una persona descubre, las aprecia mucho más. Bueno, todo esto es el Evangelio y mucho más. La pena es que entre quienes participan en cursillos, algunos creemos en el Evangelio y algunos otros no creemos en su eficacia. Y esto genera confusión. Aquellos que
no esté mal, puede curar todo mal y se toma en espíritu y en verdad. Además, el sentido común es fundamental. Este concepto de evangelio implica una filiación divina, el cristocentrismo, estar centrados en Cristo, la espiritualidad y la comunidad. El cristocentrismo significa centrar todo en Cristo, y la filiación divina implica reconocer que somos hijos de Dios y amigos de Cristo. La espiritualidad del bautismo es lo más accesible y no requiere ninguna otra complicación, ya que el mundo ya es bastante complicado. En realidad, todo el cursillo se puede resolver con estos tres pilares de sentido común: Cristo, persona y amistad, que no es otra cosa que el carisma fundacional del cursillo, que procede del Espíritu Santo. Y Él es quien nos ilumina y nos da ese sentido común. El Espíritu Santo fue quien inspiró este bello carisma, y de ese carisma nació la metodología, por medio de la mente del siervo de Dios, Eduardo Bonino. El sentido común se refiere a la capacidad humana de juzgar razonablemente las cosas. Es la mentalidad libre de implicaciones sociológicas que pueden distorsionarla. Si desmenuzamos el concepto del sentido común, también podemos hablar de la capacidad de asombro. Un cristiano sin capacidad de asombro puede levantar dudas sobre su comprensión de la fe. Las personas que profundizan en algo suelen asombrarse de lo simple, tan solo del hecho de que el agua corre en el río, o de ver ese niño jugando, o de una flor. Esa es la verdadera capacidad de asombro. Como de poetas y de locos todos tenemos un poco. Hay un poeta que reflexiona el primer día del año y se pregunta: ¿qué pedirle a Dios? ¿Qué pedirle a Dios? Antes de pedir por el gozo o la belleza de las flores, solicita una curiosidad ancha y serena, un asombro infantil frente a las cosas. Creo que el asombro no es algo infantil, pero es propio de las personas. Si uno se siente hijo de Dios y no se asombra, es porque no ha comprendido su propia identidad. Otra capacidad importante es el sentido del humor, que ayuda a crear distancia respecto a lo que es insignificante. Reírse con ternura de uno mismo y tener sentido del humor es una dimensión personal y humana. Es preferible decir qué tonto he sido en lugar de decir qué malo soy, ya que la primera opción es más reconfortante y tiene mejor sabor. El sentido común incluye la capacidad de aguante. A veces aguantamos muy pocas cosas, pero la caridad consiste en saber tolerar a los demás, porque así como alguien nos aguanta a nosotros debemos hacer lo mismo. Es una cadena de tolerancia. Cuando alguien nos dice algo que ya sabemos y queremos responder, pues yo ya sé eso, y lo decimos, resulta ser ofensivo. Eduardo decía: creo que debemos saber escuchar. Hay casos que se repiten y se repiten, tal vez porque a la persona le gusta contarlos. Por ejemplo, alguien que ha tenido una intervención quirúrgica siempre disfruta relatar los detalles, como quienes formaban parte del equipo médico, el nombre del cirujano, etc. Lo cuenta, lo vuelve a contar y lo vuelve a contar. A veces uno puede pensar: son 54 veces que me lo ha contado, pero creo que antes de llegar a las
cuenta, no deberíamos protestar. Una persona que lo comparte lo hace con cierta ilusión y es mucho mejor escucharla. También nos hablaba de lo que es la capacidad creativa y contaba. En un cursillo se fomenta esta capacidad creativa. Hay personas que al abrirse se dan cuenta de que el mundo existe, de que las cosas son bonitas. Creo que por eso nos dan a dibujar los carteles. Y continúa. El cursillo abre a todo esto, permitiendo que la gente se sienta y sea verdaderamente original. Se trata de tener fe en personas que a veces no han sido valoradas, ni siquiera en su hogar. El cursillo las descubre porque cada uno tiene importancia y singularidad. Despierta el deseo, la originalidad y la creatividad de cada aspiración. Y eso es hermoso que suceda de esta manera. Y continúa diciendo, ante el mundo en general se deben tener ciertas fuerzas que se podrán explorar con más detalle. Frente a las personas debe haber esa capacidad de comprensión. Siempre tenemos que comprender a aquellos que quizás no sean tan santos como nosotros o que tal vez lo sean más. Lo importante es que una persona vive como debe, admirando a los que son más santos y comprendiendo a aquellos que son menos. Sin embargo, cuando uno comienza a admirar sus propias tonterías en lugar de comprenderlas, se vuelve tonto. Por eso es esencial tener capacidad de comprensión. Otra cualidad importante es la capacidad de amistad. No necesitamos profundizar en esto, ya que cualquier persona que organice un grupo lo hace con conciencia, experiencia y placer de disfrutar, contagiar la amistad. También es muy importante reducir el área de intransigencias. Y decía Eduardo, creo que el cristiano debe estar dispuesto a enfrentar todo tipo de situaciones. Si el guión o el momento lo exige, es necesario. Pero si no, no hay razón para entrar en conflictos innecesarios. A veces algunas personas dicen que no quieren escuchar sobre ciertos temas, pero si no nos acostumbramos a construir la vida en relación a aquellos que son marginados o pobres, nunca podremos entrar en nuestro interior y entender lo que significa tener un nosotros blindado. Debemos disfrutar de nuestra vida con estilo y defender nuestras ideas, pero haciéndolo con sentido común y reduciendo la intransigencia. También existe el riesgo de centrarnos en lo accidental y lo ambiental en su respuesta sistemática es importante. A veces se menciona que el mismo Cristo, quien echó a los mercaderes del templo, él mismo que decía ser tal. Sí es cierto, pero después de esa acción, semanas más tarde murió por todos ellos. No debemos pensar que hemos descubierto la pólvora. Eduardo destaca la importancia de entender la mentalidad cristiana desde una perspectiva subjetiva, enfatizando estos 4 puntos. Buscar el cómo, la fe y religiosidad,
confianza. La fe en una persona está relacionada con el amor. Si uno ama, confía en esa persona. La fe es una dimensión del amor y siempre hay espacio para crecer en fe, esperanza y caridad. Importancia de los detalles. Hacer el bien debe realizarse en los detalles. La caridad, entendida como amor, debe atender a las cosas más pequeñas y no puede ser una acción superficial. Eduardo subrayaba que una vida cristiana auténtica debe ser más que la simple religiosidad, abogando por una fe vivida con profundidad y atención a los demás. Amigos, les invito a hacer una reflexión tomando en cuenta la dignidad humana, lo que Eduardo llama la persona, y el cambio social, que podríamos llamar sus circunstancias. En un mundo donde cada persona posee una identidad y dignidad únicas, ¿cómo respondo a la presión de conformarnos a moldes que no reflejan quién soy realmente? Esta invitación no es para que lo hagamos pasivamente, sino para expandir nuestra libertad. ¿Estamos realmente comprometidos con la idea de que nuestra relación con Dios y con los demás debe ser dinámica e enriquecedora? Es inquietante pensar en aquellos que participan activamente en la vida religiosa, pero que sin embargo parecen desconectados de la esencia del Evangelio. ¿Acaso no nos llega a pasar esto a nosotros los cursillistas? ¿No sería una tristeza profunda para Dios ver que a pesar de la práctica, algunos aún dudan de la eficacia del Espíritu Santo por medio del carisma fundacional del cursillo y su metodología y del mensaje que da en nuestra vida? La reflexión sobre nuestro papel como laicos, seglares de Iglesia en el mundo, en la oración nos lleva a preguntarnos: ¿es suficiente simplemente leer las lecturas? ¿O deberíamos aspirar a una conexión más profunda y auténtica con cada palabra que pronunciamos? Para finalizar, también es esencial aceptar el legado de nuestra humanidad y enfrentar los desafíos de hoy en día. Tantos cambios en tecnología y en la sociedad. Al observar los avances en la ciencia, también nuevos métodos que se han empleado en los últimos años hasta para recoger la basura, nos cuestionamos: ¿estamos preparados para estos cambios? ¿En nuestro movimiento? ¿Estamos cultivando las habilidades necesarias para adaptarnos a un mundo en constante evolución? ¿Qué significa vivir con dignidad y ser un fermento de transformación en nuestras comunidades, ya sea familia, trabajo, nuestra escuela de dirigentes, el movimiento de cursillo en nuestra diócesis, nuestras subtrellas, nuestra reunión de grupo? ¿Estamos dispuestos a abrazar nuestra identidad como persona y como movimiento para ser esos agentes activos de cambio? La reflexión y el discernimiento nos llevan a reconocer que cada uno de nosotros tiene un papel vital en este proceso. Amigos en Cristo, hoy les invito a hacer una pausa en nuestra rutina y
y reflexionar juntos sobre el tiempo que ha pasado desde que vivieron su propia experiencia de cursillo. ¿Dónde estaba yo en ese momento en mi vida? ¿Dónde estoy ahora? Tanto a nivel personal, pero también en mi comunidad del movimiento de cursillo, en relación a la escuela, la estrella y reunión de grupo. Eduardo Bonín nos recuerda que cada vez que la humanidad ha logrado algo significativo, es algo así como las vacaciones o el seguro de vida que tenemos para nuestra vejez o para nuestro retiro o jubilación. Esto evidentemente ha empezado desde abajo, no en el momento en que nos retiramos, es que es algo que ya hemos estado invirtiendo por tiempo en preparación para esa jubilación. Muchas veces los que ya están en la cima, los que guían, no siempre han tomado la iniciativa. Son quienes son el resultado de la iniciativa de algunos. Algunos se han visto forzados a escuchar las necesidades de quienes están en la base. ¿Cómo resuena esto en mi propia vida como cristiano en el mundo? En este mundo que cambia tan rápidamente, con este movimiento. Que este tiempo de discernimiento a nivel personal y de comunidad nos sirva como esas vacaciones que al final nos refrescan, nos dan descanso para empezar de nuevo, un nuevo comienzo. A medida que el mundo se dirige hacia un futuro en el que el trabajo puede convertirse en una cosa rara, ¿cómo vamos a llenar ese tiempo de desapego, de distanciamiento, de flojera? ¿Cómo podría resultar esto? ¿Estamos preparados para enfrentar este desafío y convertirlo en una oportunidad? Eduardo señala que el problema no es el estar desempleado, sino cómo utilizamos ese tiempo libre que se nos presenta al estar desempleados. ¿Qué haremos con este tiempo de discernimiento de nuestro movimiento? Es esencial que cada uno de nosotros construya un puente entre su propia situación personal y el Evangelio. ¿Cómo puede el Evangelio ser fermento que inspire cambios en mi vida y en la sociedad, en mi mundo, en mi estrella, en mi escuela, en mi reunión de grupo? Si nuestra fe no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos impulsa a actuar en el mundo, ¿qué legado estamos creando para las futuras generaciones? Para los futuros alejados, los alejados de hoy, que serán los futuros cursillistas o futuros cristianos conscientes. Tomemos un momento para pensar. ¿Cómo podemos ser cristianos activos y relevantes en esta nueva realidad? ¿Estamos
Jesucristo. Queremos ser los testigos de veras. Nos consagramos a ti. Queremos vivir en tu gracia. Danos fuerzas para seguirte mientras nuestra vida. Aunque todos a nuestro alrededor sean cobardes, queremos ir correctamente detrás de ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Jesús nuestro, haznos apóstoles, enséñanos a rezar, danos el hambre de tu Eucaristía, enséñanos a dar testimonio de tu vida y de nuestra vida. Haznos una rica vida de gracia. Haznos un pueblo a ti, después de la vida. Amén. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos. A Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida Señor. Honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor siempre a ti, Dios eterno. Eso concluye nuestra noche de discernimiento. Carmen, si tienes algunos anuncios, yo también tengo algunos, pero Nada más recordarles a todos el cursillo de cursillos de noviembre 22 al 24. Tengo aplicaciones. Si necesitan, por favor, apúntense lo más pronto que pueda. Y también los quiero ver aquí otra vez el viernes que viene a las 6:30.
Y también, si están interesados en participar en las quintas conversaciones de Cala Figuera, por primera vez se va a transmitir por Zoom para que podamos interactuar. Se va a poner a entrar a las salas de, ¿cómo le llaman? Las salas de trabajo para compartir, y van a entrar cursilistas de diferentes partes del mundo a compartir sobre los temas que se van a presentar. En los grupos de WhatsApp, si están en algunos grupos de WhatsApp,